Hola, buenas noches y muchas bendiciones a todos los que se están conectando este día miércoles por la noche, nuestra casa de paz en línea. Gracias por estar conectados y un gran abrazo desde Iquique, Chile, desde el Ministerio Internacional Jesús es el Rey. Estamos hoy para bendecirle. Mi nombre es Mario, uno de los pastores de acá del equipo. Hoy día con la bendición y el privilegio de poder entregarle una enseñanza de parte del Señor, una enseñanza de su palabra, una enseñanza de las Escrituras que va a bendecir su vida. Como usted sabe, la verdad del Señor es la que va produciendo verdad espiritual en nosotros y de esa manera día tras día ser transformados en pos de la estatura del varón perfecto. Así que hoy estamos felices de poder estar junto a usted y le pedimos por favor mándenos saludos, escríbanos por las redes sociales, comparta este link con otros familiares, amigos con quien usted sepa que va a ser de bendición, así como también háganos saber de dónde se está conectando para poder mandarle un saludito y de esa manera ir interactuando, porque nosotros sí leemos después los mensajes, sí estamos pendientes de sus saludos y por eso los agradecemos mucho. Así que váyanos escribiendo, así como espero que tenga su lápiz, su papel, porque hoy día vamos a aprender algo bien lindo, muy importante, que es importante para nuestra vida espiritual, pero sin antes primero comenzar un tiempo con oración, con adoración a nuestro Dios, de tal manera que nuestro corazón se haga consciente del Espíritu que está hoy operando en nosotros para bendecir también a nuestro Dios y a nosotros aquí a través de la adoración. Así que antes de iniciar, nos tomamos un tiempo de juntos adorar al Señor. Siglo en siglo tú eres igual, en todo tiempo permanecerás. La vida está en el ritmo de tu respirar, tu nombre tiene todo poder. Por siempre tú conmigo estás, todopoderoso, fuente de mi vida. Gracias Señor, tus promesas nunca fallarán, tus palabras permanecerán, y yo sé que en el desierto tú me guiarás, pues grande es tu fidelidad. Y cantamos El Shaddai, por siempre tú con nosotros. Todopoderoso, fuente de mi vida. El Shaddai está en este lugar. Por siempre tú conmigo estás, Dios todopoderoso, fuente de mi vida. El Dios que todo lo sustenta, el Dios que nos amamanta, el Dios que nos sostiene como aquella madre que da del pecho a su hijo. Ahí están todos los nutrientes. El que inicia toda sanidad, pone fin a toda enfermedad. Eres el principio y final, Alfa y Omega. El que inicia toda libertad, lo proclamamos. Eres el principio y final, Alfa y Omega, el que inicia toda sanidad, por sus llagas, por su cuerpo. Eres el principio y final, Alfa y Omega, el que inicia toda libertad. Eres el principio y final, Alfa y
Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, mi Dios, de tener tu palabra escrita, mi Dios, frente a nosotros, la Biblia, este libro maravilloso que nos permite aprender, ser enseñados y instruidos para que la operación del Espíritu en nosotros sea día tras día, trayendo la transformación necesaria, la absorción de nuestra alma día tras día, de tal manera que podamos ser perfeccionados, acorde a la estatura del varón perfecto, a las medidas específicas de tu reino en nosotros, y podamos expresar a nuestro Señor Jesucristo con todo lo que somos y todo lo que hacemos, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias porque tu presencia está con nosotros, en nosotros, a través de nosotros en este día. Y hoy está todo dispuesto en nuestro corazón y la tierra de esta alma para ser transformada a través de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pueblo, espero que esté atento y anotar, ya que hoy tenemos un título que quizás parezca difícil de digerir al inicio, pero va a ser de mucha bendición, y es una pregunta, como muchas preguntas que son lícitas para aprender del Señor y de la Escritura, de la Biblia, que la pregunta es: ¿de qué tenemos que arrepentirnos? El principio del arrepentimiento, como usted sabe, es un principio que hablamos continuamente como pueblo, como cuerpo, en la iglesia, etc. Pero sería bueno preguntarnos de qué arrepentirnos de manera específica, o de qué forma el arrepentimiento opera en esta alma para que disponga este corazón a que el Espíritu trabaje en nosotros. Para eso vamos a iniciar con una cita bíblica en 2 de Crónicas 7:14, que dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Pueblo de Dios, entendiendo que esta es una palabra descrita en el Antiguo Testamento, antes del establecimiento del Nuevo Pacto, es que ya nos dan indicio del corazón de Dios para que fuera establecido realmente aquí en la tierra. Pero es interesante que las condiciones, las características de la respuesta humana ante el perdón de Dios que busca el Señor en nosotros son que invoquemos su nombre, oremos, busquemos su rostro y nos convirtiéramos de los malos caminos. Qué interesante que hoy, a través de Cristo, esto ya está cumplido aquí en la tierra. Por lo tanto, el invocar al Señor, el orar al Señor, el buscar su rostro, el convertirnos a nuestros malos caminos, ya es parte de la realidad espiritual que está establecida como recurso diario para nuestras vidas, para esta transformación que usted está, que yo estoy. Y de hecho le tengo noticias. Estamos en un camino de transformación. Si estás ahí conectado, escribe: estoy en un camino de transformación, en la transformación de mi Cristo Jesús. Escríbelo para que veamos que lo estamos declarando como pueblo, o díselo a alguien que tienes a su lado si estás conectado junto con alguien. Estamos en un camino de transformación, y el arrepentimiento es parte de la respuesta del alma ante lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. La Escritura nos enseña que vivir bajo pecado sin practicar un verdadero arrepentimiento trae como resultado alejarnos de la presencia de Dios, o quisiera yo mejorar un poquito esta expresión de la presencia de Dios y decir de Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque la práctica del pecado sin arrepentimiento es una respuesta a lo que no ha sido revelado ni es verdad en mi vida espiritual. Con eso podemos hablar de la religión en el corazón, podemos hablar de falta de entendimiento, podemos hablar incluso de alguien que realmente no ha comprendido lo que le ha sido dado, lo que implica que ese regalo, aunque esté frente a él, lo ha rechazado a causa de la falta de conocimiento, falta de entendimiento, o incluso el rechazo de su corazón. Por lo tanto, es cierto que una práctica del pecado continuo sin una respuesta de arrepentimiento que viene del corazón impulsado por el Espíritu, claramente es algo que hace que no estemos en el Señor. Sin genuino arrepentimiento de pecados, la paz, la salud y la provisión de Dios no estarán accesibles, porque, como le acabo de decir, a través de Cristo hoy viene todo eso a nosotros, pero el no arrepentirse como acto, como decirlo, una respuesta espiritual, es indicio de que ese Cristo no está en nosotros.
Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Según el versículo que leímos al inicio, el contexto del antiguo pacto, el ser humano tiende a vivir lejos de Dios, independiente de su voluntad y de lo que a Él le agrada. Esta es la realidad que algún día vivimos fuera de Cristo. Esa es la realidad que viven las personas hoy fuera de Cristo. Y esa es la realidad que algunas personas, habiendo sido expuestos a esta luz, haber conocido a un Dios que era de salvación, de perdón de pecado, de una vida espiritual, luego lo rechazan y se apartan de esta verdad. Por lo tanto, aquellos que entendemos esto o aquellos que estamos en continua búsqueda de esta verdad, el arrepentimiento no es nada más que una respuesta natural de la nueva naturaleza entregada por el Señor. No es algo acordado ni guardado en nuestra agenda, ni que sabemos que tenemos que hacer una vez al día, porque si no, el Señor nos castigará. Todo lo que acabo de decir obedece a un corazón que está operando desde la religión, pero el corazón que lo ve como lo necesario, como parte de mi vida espiritual, es indicio de que es respuesta de lo espiritual. Recuerde que todas las hermosas principios bíblicos yo lo pudiera estar haciendo hoy porque dice que hay que hacerlo, y al hacerlo yo quedo salvo, quedo tranquilo en mi conciencia, estoy bien a los ojos del Señor. Yo sé que lo que le acabo de decir es impactante, pero puede ser, ¿cierto? Puede ser perfectamente y nadie se da cuenta excepto nuestro Dios, que es el único que escudriña nuestro corazón. Por lo tanto, todo aquello que no está haciendo de manera natural en respuesta al corazón que busca del Señor, que está expuesto a su luz, que está expuesto a su conocimiento, a su verdad continua, el arrepentimiento también vendrá con añadidura. Quizás un día usted dijo, wow, me equivoqué esta semana, de hecho ayer mismo me equivoqué, de hecho este día me equivoqué, pero ¿sabes qué, Señor? En mi corazón hay una pasión por doblar mis rodillas, por pedirte perdón. Eso que pareció una decisión no fue nada más que el movimiento espiritual que ya habita en usted. Por lo tanto, muchos de los principios bíblicos, cuando son correctamente comprendidos, cuando son en respuesta a la transformación que está siendo ejecutada dentro de usted, dentro de mí, no son nada más que respuestas que son parte de nuestra vida espiritual. No decisiones que parecieran ser porque tienen un buen beneficio o porque se da cuenta que hay tanto que la palabra se puede desordenar si no la vemos desde el corazón correcto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, andar en malos caminos es algo que, por supuesto, nos debe reconocer o debe responder a un arrepentimiento. Alguien puede preguntarse, ¿cuáles son estos malos caminos de los cuales nos tenemos que arrepentir? Por ejemplo, lo podemos responder en Gálatas 5:17, ahora sí, en el contexto del nuevo pacto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los malos caminos son todas las obras de la carne que batallan con nuestro espíritu. Son aquellos actos o prácticas que ofenden a Dios y que hoy en día, en la realidad de Cristo en nuestro corazón, las herramientas necesarias llamadas espíritu ya está preparada para absorber y que las obras de la carne comiencen a desaparecer en su tiempo. Por lo tanto, las obras de la carne son demostración de aquello que aún no ha sido madurado, de aquello que aún no ha sido expuesto a la luz del Señor, que nos pasa a todos nosotros y es parte de esa vida espiritual. Dice en Gálatas 5:19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, para que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla esta gran lista de obras de la carne de las cuales debemos dejar de hacer? La realidad es que le voy a decir algo muy fuerte, pueblo. Una persona con una capacidad natural en donde decide personalmente alejarse de esto, lo puede hacer. Es decir, en otras palabras, estoy diciendo que hay personas fuera de Cristo que son capaces de apartarse de cada uno de estos puntos que acaban de describir el apóstol Pablo.
Entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre aquella persona que hace el bien allá afuera y aquella persona que hace el bien en Cristo? La respuesta es que el que está en Cristo los hará desde la posición del Espíritu y obedecerá a todo movimiento espiritual. En otras palabras, aquello que se hace muy bien afuera y no es malo, tendrá siempre un límite. El límite de la interpretación que el alma de esa persona le dé a estas cosas. Quizás un día cometerá alguna de ellas y pretenderá que como está desde una posición que para él le parece de justicia, se justifica, pero eso no se va a poder comparar con la verdad del Evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos estas cosas que el apóstol Pablo nos dice, dejar de hacer es en respuesta a lo que espiritualmente ocurre dentro de nuestro ser. El espíritu comienza a absorber el alma a causa de la decisión de usted de buscar de este conocimiento, de acercarse a esta luz, de exponerse a esta luz, y eso provoca que de manera gradual en los tiempos del Señor, en el trabajo espiritual que hacen usted a través del Espíritu Santo, es que esto dejará de ser no por un ánimo natural, lo cual es finito, lo cual tiene límite, lo cual es un día sí, un día no, de alguna forma se basa en nuestra emoción de ese día, cómo yo ese día amanecí, etc. Pero lo que viene del Espíritu, como es realmente eterno, va a producir que esto se quite de manera eterna, de manera natural, dentro de lo que sabemos que a nivel natural es sobrenatural. Alguien me dice amén. Por lo tanto, lo que debemos hacer es exponernos todo tiempo a esa luz. Es buscar de la palabra, exponernos a su verdad. La verdad va quitando el engaño, la verdad comienza a traer transformación. Su presencia es parte de lo que hoy es nuestra bendición para poder comprender tantas cosas que espiritualmente comienzan a moverse dentro de nosotros y que ninguna palabra humana pueda transformar en su ser de manera eterna. Allá afuera alguien puede hablar muy bien y explicar muy bien conceptos y usted lo puede comprender mentalmente y pueden traer una decisión en su corazón, pero incluso aquello es finito, significa que tiene un inicio y un final, es perecedero. Pero cuando se habla la palabra de Dios, que entra en el reino de Dios, en el reino de todo aquello que es eterno, va a producir verdades que van a continuar ahí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el arrepentirnos de estas cosas sirve para poder entrar en ese estado de transformación continua hasta que esa verdad sea la que absorba todo engaño, quite todo engaño y absorba todo lo que nuestra alma intente interpretar a nuestro favor mental y personal y traiga esa verdad para nosotros en nuestra vida, y eso va a producir transformación. Cuando las personas lo miren a usted y le digan, wow, de verdad que eres alguien que ejemplifica a Cristo, la verdad es que eres alguien que en eso que hiciste, en lo que pensaste, en lo que te vi, en la decisión que tomaste, realmente puedo ver a Cristo, esas son señales, son muestras de que esta verdad ha sido tomada y transformado el alma, y el Espíritu ha tomado más control sobre el alma, y lo que se produce ahí va a ser espiritual, mis hermanos, mis hermanas. Por lo tanto, le digo esto para entender que el arrepentimiento es respuesta espiritual que nos ayuda a que el alma se disponga aún más a ser transformada. Es decir, si yo cometí alguna de las cosas que acabamos de listar, ¿usted cree que es el fin? ¿Realmente podríamos decir que por el pecado de hoy se acabó todo? Si fuera por el pecado de hoy, o incluso caer en alguno de estas listas por equivocación, porque estamos en medio de este tiempo de transformación, porque aún hay cosas que no logro transformar, y llegase el fin, pueblo de Dios, significa que la gracia del Señor es totalmente demeritada. Se quita el mérito, el poder de la gracia de Dios por una equivocación. Por lo tanto, que podamos equivocarnos y que como respuesta espiritual venga el deseo del arrepentimiento es una forma de entender naturalmente lo que está ocurriendo en el espíritu. Entonces yo quiero que le tome el peso a primero el concepto de arrepentirse y entendiendo lo que estamos leyendo ahora, ¿por qué debemos realmente arrepentirnos?
Alguien me entienda ahí en casa. Yo sé que son quizás nuevos conceptos o una forma profunda de ver estos conceptos, pero la verdad es que no son nada más que riquezas del Señor para nosotros aquí en la tierra, que nos permiten acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Cristo Jesús. ¿Alguien me dice amén? Alguien dice, ya, no me voy a quedar tan acá como si me estuvieran apuntando, diciendo mis pecados o mis equivocaciones. Por el contrario, estoy contento, estoy contenta de que me estoy exponiendo a la luz del Señor para que todo sea transformado. Amén. Mire qué interesante que Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, Dios santo. Significa que si fuera por la equivocación del momento, si fuera porque ahora el Señor ve nuestro corazón y no ve lo que externamente parece que no nos equivocamos, realmente todos nosotros estamos ante la misma posición de necesitar la gracia del Señor que cualquiera aquí en la tierra, pueblo. No hay un justo natural aquí en la tierra. Hay solamente justificados por la gracia del Señor que al exponerse a esa gracia y en respuesta a la gracia y la luz de Cristo producen cambios naturales que los transforman en personas irreprensibles. Pueblo, esto no es para los pastores, esto no es para la gente que está espiritualmente o tiene una autoridad espiritual como asignación en el cuerpo de Cristo. Esto es para todo el cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted lo reciba en su espíritu. En usted está la bendición, en usted está la fuerza, en usted está el poder del Señor a través del Espíritu depositado dentro de usted y operando dentro de usted para que esa transformación se produzca igual como el que usted le llama la atención y de repente honra porque lo ve irreprensible. Eso mismo puede ser provocado en usted a causa del mismo espíritu que todos tenemos y nos unifica en un solo cuerpo. Por lo tanto, pueblo, lo que le estoy tratando de decir es que esta realidad del arrepentimiento y el por qué nos debemos arrepentir es parte de la misma realidad que vivo yo, vive usted y puede vivir cualquier hijo o hija de Dios dentro del reino, es decir, habiendo recibido a Cristo en su corazón. Así que espero que diga amén, espero que esté ahí saltando en la casa, comentando por la conexión, diciendo amén, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en el Señor que está en mi corazón, a través de Cristo todo lo puedo lograr, toda la voluntad de Dios puede ser hecha a través de mi persona y yo vengo a expresar acá Cristo a la tierra. No solamente he sido llamado a salvación, sino que he sido llamado a expresar a Jesucristo en todas las áreas de mi vida. Alguien me dice amén, aleluya, gloria a Dios. Escríbanos ahí en los comentarios. ¿A quién resiste Dios? Ya hemos visto, de alguna manera he dicho a quienes el Señor acepta, a quienes el Señor trabaja con ellos, a cómo el Señor a través del arrepentimiento produce la transformación, pero ¿a quién resiste Dios? Santiago 4 del 6 al 7 dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, pueblo. Escuche esto. Si hay gracia del Señor primero en usted, que significa tener a Cristo en el corazón, y usted se da cuenta que hay humildad en su corazón, sepa que el enemigo ya no tiene arte ni parte. Yo quiero que entienda primero que nos enfrentamos a un enemigo derrotado en la cruz del Calvario. Pero somos nosotros los que no, al exponernos a esta luz, cruzamos la línea de batalla ya vencida, ya establecida en el reino, y ponemos un pie donde no corresponde, que es ese reino de Satanás que eventualmente será quitado de la tierra. Mientras la batalla ya está ganada, ese reino todavía está ahí. Mientras se ha quitado autoridad total en la cruz del Calvario al Satanás, el poder está ahí porque en su tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, eso será totalmente, ¿cómo decirlo?, quitado por completo de esta tierra. Pero mientras eso no ocurra, ese cumplimiento es parte de nosotros y están nuestras capacidades a través del Espíritu que ha sido dado, que hoy podemos realmente, con la humildad en nuestro corazón, someternos completamente a la obra del Espíritu en nosotros, y eso de manera automática.
ese pie que puse cerca de ese reino de Satanás, esa acción que tuve que ha provocado que mi entendimiento de alguna forma se embote y le doy espacio a Satanás para hacer, él va a huir totalmente, pueblo. Esto no guarda relación con un esfuerzo natural y humano, aquel que va a iniciar súper bien, pero va a terminar cuando usted se sienta mal un día, se sienta bien un día. Esto obedece a una verdad espiritual que ya está operando en usted y que simplemente va a dar un fruto que se va a ver en las obras y decisiones. Por lo tanto, Dios resiste a los soberbios justamente por supuesto, porque la soberbia en el corazón impide que se acepte una verdad. Pero el humilde está dispuesto a aceptar una verdad, y si es la verdad de Dios, imagínense lo que ocurre espiritualmente dentro de esa persona. Es por eso que las personas transformadas, que usted puede ver ese fruto del Espíritu Santo en ellos, que puede ver las características de su fruto en su andar, en su hablar, como Pedro le decían, tu hablar te delata, todo aquello en el hablar a manera positiva, en donde usted reconoce que espiritualmente algo está ocurriendo, que es atraído a esa persona por el Espíritu, son solo obras del Espíritu que se produce en el inicio y por al final de un corazón humilde. Por lo tanto, humildad sea en nosotros, pueblo. Humildad sea en todo el pueblo de Cristo, para que esta luz llegue de manera directa, sin los escombros ni las resistencias de un corazón soberbio que impedirá que podamos ver realmente la verdad del Señor. ¿Alguien me dice amén? Entonces, ¿cómo podemos ser perdonados? Muy sencillo, estoy hablando del perdón continuo. Primera, porque ya tuvimos un gran perdón de nuestro Señor cuando fuimos aceptados en la gracia del Señor. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De ahí viene un término muy interesante que es el ser perdonados, el arrepentirnos para el perdón como una manera de vivir. Esto yo lo quiero explicar de la siguiente manera. La obra del Espíritu en nosotros provoca una forma de vivir. Pero si yo me concentro en la forma de vivir y no paso por el proceso del Espíritu que solo se logra a través de la luz de Cristo, eso va a provocar que lo primero que fue ir a las obras, como que actuar y hacer como la palabra dice, va a producir que no sea eterno. Por lo tanto, la producción de nuestra manera, de nuestro cambio de vivir, es a causa de la exposición de nuestra alma al Espíritu, así de simple. Entonces, todo lo que usted hace, pueblo, de conectarse hoy, de buscar de la palabra, de orar al Señor, todos esos ejercicios, los recursos espirituales maravillosos puestos a nuestra disposición, todos operan a favor de la transformación de nuestra alma. Por eso, pueblo, quiero terminar diciendo que el arrepentirnos es parte de lo que necesitamos como principio del movimiento espiritual, de la obra que acompaña a la fe, para que de esa manera seamos perdonados día tras día, partiendo desde la base del gran perdón, de la gracia del Señor cuando nos reconciliamos con Dios a través de Cristo, pero luego el resto sea de añadidura, de recurso continuo para esta transformación. Pueblo, yo quiero terminar diciendo que la voluntad del Señor es nuestra madurez espiritual. No es la voluntad del Señor que nos quedemos en la puerta de la salvación, que ciertamente ya es un tremendo beneficio, que ciertamente es una tremenda bendición, pero el verdadero deseo del Señor es que todos nosotros nos hagamos conscientes de que la puerta de la salvación es para transitarla, para entrar, pero lo que está dentro está la vida espiritual que se nos ha sido entregada. Y esa vida espiritual es partir comprendiendo que todos estamos dentro del gran propósito eterno del Señor y conjuntamente ahora tenemos asignaciones en pos de ese propósito eterno del Señor, y eso nos unifica como cuerpo con esta gran asignación de ese propósito maravilloso del Señor en nosotros. Desde esa posición ahora puedo comprender que todas las verdades dispuestas para mí del Señor están a favor de mi transformación y a través de la bendición de Dios y la expresión de Jesucristo a través de nosotros aquí en la tierra. Yo quisiera orar para terminar esta enseñanza, pueblo, y le pido cierre sus ojitos, voy a orar por usted y juntos como pueblo vamos a clamar al Señor
por la transformación y la operación del Espíritu en nosotros. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oramos para que el Espíritu Santo opere poderosamente en cada uno de nosotros, en mi persona, en aquellos conectados, mi Dios. Declarando la palabra que llama a ese maravilloso Espíritu nuestro ayudador. En esta hora, amado Espíritu Santo, aquel que habla las palabras de Cristo aquí en la tierra, aquel que nos revela, que escribe en nuestro corazón, ese grafos maravilloso escrito en nuestro corazón que nos permite vivir esta verdad aquí en la tierra. Yo te pido en esta hora que puedas ayudarnos, a que pueda haber humildad en nuestro corazón. Espíritu Santo, llévanos a que se quite toda soberbia, que se quite toda falta de humildad, que se quite, mi Dios, todo orgullo de nuestro corazón, esas obras de la carne que quizás parecieran no estar en esta lista, pero son parte de esta lista. Producen lo que la lista que el apóstol Pablo nos enseñaba a través de la palabra, los produce en esta hora, mi Dios, a través de tu operación, sean quitados. Todo orgullo, toda soberbia, mi Dios, de nuestro corazón para darle espacio a la humildad. Produce esa humildad en nosotros, amado Espíritu Santo de Dios. Nos exponemos a la luz de Cristo para que sea quitado todo engaño de mentira, todo engaño, mi Dios, de soberbia, todo engaño de orgullo en nuestro corazón y podamos vernos con no más alto concepto que el que tú nos has dado y de esa manera la humildad en nuestro corazón pueda fluir. Con sus ojos cerrados, levante sus manitos, pueblo, Padre y Espíritu Santo de Dios, a través de toda verdad de Cristo en ellos y en mí. Te pido, yo clamo a ti, clamamos a ti como pueblo para esa transformación en nosotros. Que el concepto de humildad fluya como verdad espiritual, como realidad espiritual en nosotros. Y de esa manera el arrepentimiento sea parte de nuestra vida, sea respuesta a la vida espiritual que ha sido provista a través de Cristo Jesús. En esta hora, mi Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestras equivocaciones, nos arrepentimos de nuestros errores, nos arrepentimos si era parte de lo que el amado apóstol Pablo hablaba en Gálatas, mi Dios, nos arrepentimos, mi Dios. Pero no nos arrepentimos porque es necesario, nos arrepentimos como verdad espiritual en nosotros día tras día. Sea la revelación del arrepentimiento y del por qué nos arrepentimos, parte del pueblo de Cristo, revelado en el pueblo de Cristo, sea escrito en el corazón del pueblo de Cristo, para que podamos vivir esta vida de Cristo en nosotros aquí en la tierra, a través, mi Dios, a través del Cristo que está en nuestros corazones y como expresión del Hijo de Dios a través de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le pido, pueblo, siga orando ahí, tenga un tiempo aún de oración, aún tiene un tiempo para seguir arrepintiéndose a los ojos del Señor de esta verdad, mientras yo me dirijo a todas las personas que nunca han recibido a Cristo en el corazón. Si usted nunca ha hecho la oración de salvación, si usted nunca ha recibido formalmente a Cristo a través de una oración, o si alguna vez le recibió, caminó por sus caminos, pero se apartó, sea del primer grupo de personas, del segundo, yo le quiero pedir que haga esta oración conmigo. Si usted cree en Cristo Jesús después de lo que acaba de oír, o se quiere reconciliar, haga esta oración conmigo y repita después de mí, sin pena ni vergüenza, repita después de mí: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo creo que viniste a morir por mí y Dios Padre te resucitó de entre los muertos al tercer día y hoy estás a su diestra. Amado Cristo Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Si yo muriera, estaré en tus brazos. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le felicito, le mandamos un abrazo a la distancia, pero le pedimos
que nos escriba los números que ve por pantalla. Quisiéramos seguir orando por usted, conociéndole, guiándole en este camino. Así que a los números que están por pantalla, escríbanos vía WhatsApp, Telegram, lo que usted necesite, llámenos. Estamos para poder continuar apoyándole en esta vida del Señor. Así que los felicitamos. Sepa que alguna vez yo mismo hice esta oración, corrí al altar cuando hicieron este llamado de salvación. Así que los felicitamos y le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y a esta familia espiritual. Pueblo, gracias por estar conectados, pero no nos vamos a despedir sin antes orar por las ofrendas, diezmos, pactos, lo que haya en su corazón para darle al Señor. Así que por favor, si usted lo tiene ahí físicamente, pónganlo en un sobre y venga a dejarlo en la semana acá a la iglesia o el domingo. Pero si usted no puede venir porque está fuera de la ciudad o se conecta desde otro lugar, tenemos a su disposición la información para hacer transferencia, para que lo pueda hacer desde la casa y sembrar en la casa del Señor y en el reino. Así que vamos a orar mientras usted hace esa transferencia, mientras usted aparta eso para el Señor. Vamos a orar juntos para bendecir estas ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, pero también te damos gracias por todo lo que Jesús ha establecido en la tierra a través de esta voluntad poderosa de tu propósito eterno. Que esto, mi Dios, sea parte de este agradecimiento, que esto sea dándolo con un corazón de alegría, dándolo con un corazón que sabe que ha sido bendecido, y apartamos y santificamos estas ofrendas para el uso exclusivo de tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pueblo, gracias por estar conectados una vez más. No se olvide que cada miércoles salimos con estas conexiones en línea con el fin de bendecirles, con el fin de que el alimento del Señor que trae su palabra traiga refrigerio en la mitad de la semana. Pero también le recomendamos que si está acá en Iquique, en Alto Hospicio, en este sector de la región de Tarapacá, háganos saber para conectarlo a una casa de paz y usted pueda ir físicamente a visitarnos, a estar junto con los hermanos. Pero si está lejos, si está afuera, esta conexión es para usted. Así que gracias por estar conectados, y no se olvide que cada miércoles vamos a estar aquí en la conexión, así como también el domingo se puede congregar a través de esta conexión el día domingo a las 10 de la mañana. Así que le mandamos un abrazote, que el Señor le bendiga, y esperamos que algún día nos podamos ver, quizás, si el Señor así lo quiere, Dios mediante, aquí en la casa del Señor en Iquique, en Serrano 760. Así que un abrazo y muchas bendiciones.